sobre el tema de la violencia y el incremento de los homicidios en todo México. Hoy vamos a centrarnos un poco más sobre el caso Sonora y en el caso también Nuevo León, que tuvieron un incremento fuerte. Y para eso hacemos contacto con nuestro colega y amigo Arturo Mendieta. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿no? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Oye, Arturo, bueno, la información que manejas, que nos expones en Animal Político, resulta, sigue siendo impactante el número, aunque los periodistas a veces con los números no nos llevamos bien. Solamente decir un incremento mayor al 65% en el número de homicidios en Sonora y, bueno, Nuevo León, también en la nota que tú nos compartes, Sí, son números impactantes, ¿no? sí, lo que quisimos fue, digo, ya el lunes hablamos de cómo a nivel nacional, ¿no? Ya sumando todos los casos, bueno, lamentablemente el primer semestre de este año trae un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual no es una cosa menor, más allá de que se trata de un incremento por ahí del 5% más o menos. Si tomamos en cuenta que 2018 fue el año con los mayores índices de violencia registrados, por lo menos desde que hay esta serie histórica de datos del secretariado, que es más o menos en los últimos 23 años. Bueno, el que sigamos, aunque fuera por un solo caso, arriba de lo de 2018, pues significa que la cosa está igual de grave o un poco peor todavía, ¿no? Y en efecto tenemos más de 17,000 homicidios en el primer semestre de este año a nivel nacional. Lo que quisimos ahora fue pues ya tratar de revisar estado por estado, ¿no? Y seguramente se podrá seguir haciendo el ejercicio incluso hasta a nivel de municipios, ahí ya servirá para las estrategias, pero por lo menos a nivel de los estados, pues lo que tenemos como primer dato es que son 18 de las 32 entidades federativas las que en este primer semestre del 2019 traen un incremento en sus tasas de homicidio, ¿no? Es decir, el incremento nacional realmente está concentrado en estos 18 estados. En el resto hay pues algunos descensos, en mayor o en menor medida, pero en 18 estados tenemos un incremento. Es un dato importante porque significa que en más de la mitad de los estados hay este tema de que la violencia no ha retrocedido, sino al contrario. Y luego, pues ya cuando analizamos los datos de los 18 estados, pues tenemos casos muy graves, ¿no? La verdad, Nuevo León no encabeza la lista en cuestión de incremento de homicidios. Más del 70% del incremento de la tasa de homicidios en Nuevo León, además en un periodo tan corto, ¿no? De un año a otro. Por ejemplo, en Nuevo León, en el primer semestre del año pasado, había 282 carpetas de investigación por homicidio, perdón, 282 víctimas de homicidio, y en este primer semestre tenemos 486, es decir, un incremento del 70%. Evidentemente ahí hay una situación que seguramente las autoridades de Nuevo León, pues yo supondría que ya la tienen detectada, porque sale de toda proporción esto. El mismo caso de Sonora, ¿no? En Sonora teníamos 337 víctimas de homicidio en el primer semestre del 2018, y en este primer semestre del 2019 son 564, es decir, pasamos de 337 a 564, más del 65% de incremento de la tasa de homicidios, ya cuando evidentemente se pondera este dato por el crecimiento de población. Aún así tenemos un crecimiento del 65% de la tasa de homicidios. También una situación que de un año al otro es pues totalmente atípica, ¿no? Y en tercer sitio, pues Hidalgo, con un incremento del 51% en la tasa de homicidio, ¿no? Esos son los tres primeros lugares: Nuevo León con 70%, Sonora 65% e Hidalgo con 51%, donde claramente hay una situación, pues yo te diría que seguramente pues de emergencia, en cuestión de identificar qué está sucediendo, porque pues salta, ¿no? El promedio nacional es por ahí del 5%, pues estos estados están muchísimo más arriba. Luego ya tenemos por ejemplo a Morelos y a Tabasco con incrementos arriba del 40%, al estado de Jalisco con 30%. Sí. Todos estos son incrementos muy altos, insisto, para ser en un periodo tan corto de un año, pues llama la atención. Y bueno, ya varios en 20%, Coahuila, Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes, y bueno, la Ciudad de México también con un incremento del 15%, aún y cuando ya se actualizaron
los datos de Ciudad de México, luego de que se descubrió que se habrían, al parecer, escondido Sí. muchos múltiples delitos en Ciudad de México, aún así tenemos un incremento, pero bueno, estos estados son los que yo te diría que están ahorita, pues ahí como con puntos rojos, ¿no? Oye, Arturo, sería importante que con tantos datos que tenemos a disposición los ciudadanos, la autoridad ya pudiese empezar a exponer análisis que nos pudiesen dar una perspectiva distinta. Y te platico lo siguiente, si bien es cierto, la pura comparativa en la cantidad de casos entre Nuevo León y Sonora, de verdad es que a mí como sonorense me intimida. En Ujú, Sonora estamos sumando 564 casos en lo que va en este primer semestre. Nuevo León reporta 486, menos que ujú. Sonora. Pero además hay que agregar un dato. La cantidad de habitantes en Nuevo León es casi el doble que la cantidad de habitantes de Sonora. Todo totalmente. La tasa de homicidios en Nuevo León en este año es de 9 casos por cada 100,000 habitantes y la Ujú, de Sonora es de 18. O sea, además Sonora trae una tasa de homicidios que es el doble. De hecho, yo te diría que en Nuevo León, por ejemplo, tiene una tasa de nueve homicidios por 100,000 habitantes. Sonora, evidentemente, 18, no se agrava significativamente porque la población es menor. La de Hidalgo son 5 homicidios. Solamente la de Morelos, hablando de los estados con los mayores incrementos, yo te diría que revisándola en este momento, solamente Morelos ujú. tiene una tasa superior a la de Sonora, con 25 homicidios por 100,000 habitantes, pero de los 10 primeras entidades con mayores incrementos, yo creo que Sonora y Morelos, ahí están en un Sí, nivel, así es. y Sonora el doble de Nuevo León, como bien lo dices, ¿no? Es que al final yo creo que nos empieza a hacer falta a los mexicanos, nos empieza a hacer falta, sí a los periodistas, pero a los mexicanos en general, información o una interpretación que nos permita tomar decisiones en conjunto. Los periodistas hacemos lo posible por exponer estos datos. La verdad es que solamente hablar de los incrementos o de cómo se sostiene la violencia es un tema que los periodistas tenemos que estar exponiendo diariamente, pero ya nos empieza a hacer falta por parte de la autoridad también una explicación, un análisis más a fondo que nos permita entender qué está pasando por regiones y por qué Nuevo León Exacto. y Sonora, estados que se encuentran en una zona fronteriza, que compartimos comercio, que somos quizá estados que estamos por nuestra ubicación en una relación más cercana con Estados Unidos, tenemos estos disparos, estos incrementos, pues, ¿no? Sí, no, ayer, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores hablaba Marcelo Ebrard, Ujú. hablaba de un incremento, por ejemplo, en el tema de las armas, que ellos han detectado que los flujos de armas a través de la frontera siguen creciendo. Si tú revisas los datos, eso no los tengo por estado, pero a nivel nacional, los casos de lesiones con armas de fuego y homicidios con armas de fuego específicamente sí traen un incremento, por ahí habría que ver, y además pues yo creo que valdría la pena en Nuevo León y en Sonora, y esto evidentemente se puede hacer desde el periodismo también, ¿no? Ya que Claro, tenemos claro. identificado el salto a nivel estatal, pues revisar por municipio o revisar ya el dato por región. Los mismos datos del secretariado lo permiten hacerlo, pero además incluso ir más allá de las carpetas de investigación que luego, aunque en el homicidio hay una cifra negra muy baja, creo que es de los delitos que son tan graves y que de oficio se tienen que investigar, Claro. que no dependen tanto de qué tanto se denuncia o no, pero de todas formas registrar a lo mejor también datos de la policía, ¿no? Que todos los expertos coinciden que la mejor medición de violencia no tiene que hacerse a partir de carpetas de investigación o de averiguaciones de la fiscalía, sino de los datos de que recibe la policía, ¿no? En fin, tanto desde el periodismo y sí, las autoridades yo creo que tendrían que dar también, ya que ellos están conscientes de cómo están de mal, sobre todo en la comparativa nacional y estos niveles de violencia, pues ya empezar ellos a dar las respuestas y los diagnósticos, porque pues nosotros podemos a lo mejor retratar las cifras o documentar Así es. casos, pero las causas, pues ya esa explicación realmente le toca, en efecto, a las autoridades de los estados, sobre todo, ¿no? Arturo, pues muchas gracias por toda esta información, muchas gracias por ayudarnos con el seguimiento de estos datos que nos tienen que poner a todos a pensar en qué es lo que estamos construyendo como país, qué podemos aportar todos y lógicamente en exigirle a la autoridad mayor o un mejor desempeño. Muchas gracias por toda esta información. No, de nada, aquí estamos a la orden. Buenos días. Muchas gracias, es Arturo Ángel